Hoy damos gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre, siempre, y lo digo cada vez, es muy bueno saber que Dios abre este espacio para que nosotros podamos conocerlo más. Y al conocerlo más, llegue a nuestra vida o lleguen a nuestras vidas esas bendiciones que son tan especiales porque vienen de Dios, que son las bendiciones que nos guían a toda verdad, que nos enseñan el camino por el cual debemos andar. De parte de nosotros, una gran bendición es estar y poder, aunque sea de esta forma, estar en contacto con ustedes. Hoy queremos tocar un tema, el Señor ha puesto esto en nuestros corazones, en mi corazón, este tema muy preciso, voy a decir, para este tiempo. Es el tema Dios conoce el mal y un día castigará a aquellos que lo practican. ¿Por qué digo que este es un momento muy especial? Porque estamos viviendo en el mundo unas conmociones, turbulencias muy fuertes y Dios está haciendo algo que lo voy a comentar dentro de un momento, que nos interesa, es necesario que lo sepamos para poder interpretar correctamente las cosas que están ocurriendo. Vamos a tomar como punto de partida, o el tema que más vamos a desarrollar, tiene que ver con el Salmo 50, 16 a 23. Les pido que si tienen la palabra de Dios, la vayan tomando, abriéndola y regresamos de inmediato. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano se cree que es sabio, a sí mismo se percibe sabio y entiende que no necesita a Dios, Dios dice que esa actitud es resultado de el desconocimiento o la carencia de la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Y eso nos lleva a los que en algún momento hemos pensado que no necesitamos a Dios y que somos muy sabios, nos conduce a un desconocimiento realmente que impide interpretar las cosas de Dios. Entiéndase Dios, sus planes, su deseo para el ser humano, cómo es Dios, quién es Dios. Esto nos lleva, cuando así somos, a un orgullo, a un envanecimiento. Y frente a ese envanecimiento, ese orgullo, esa autosuficiencia, Dios dice que decretó algo en contra de esa naturaleza pecadora que fue la que nos llevó o nos lleva todavía a conducirnos de esa manera. El decreto de Dios, ese decreto lo leemos en 1 Corintios 1:9, que lo está realmente citando el apóstol Pablo en ese momento, y dice que está escrito que Dios destruiría la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos. Dios está diciendo, esa autosuficiencia, esa incapacidad para entender que el ser humano fue hecho con la sabiduría de Dios para ser llenado de la sabiduría continuamente y para poder vivir en la vida, actuar como un ser humano coherente, un ser humano sabio según Dios. Cuando eso no ocurre, es Dios el que decreta, les voy a quitar la sabiduría, los voy a dejar con una sabiduría natural, material, no espiritual, y no van a poder entender las cosas de Dios. Esto es lo que ha ocurrido, porque a partir de la desobediencia, el ser humano se quedó, dice Dios, lo puede leer en ese mismo capítulo y en el capítulo siguiente, 1 Corintios 1 y 2, el ser humano se quedó realmente como hombre natural, solo materia. Toda la parte espiritual en contacto con Dios murió, fue afectada. Así que nos quedamos existiendo, viviendo, pensando con un coeficiente de inteligencia más bajo, más alto. Entendemos muchas cosas, pero las del espíritu, las que vienen de Dios, aquellas las cosas para las cuales Dios nos creó para tener comunión con Él. Por eso puso su imagen y nos hizo conforme a su semejanza. Cuando esto no ocurre, entonces, aunque entendamos cosas materiales, podamos interpretar aún cosas de la ciencia según nosotros, no según Dios,
Estas cosas, las de Dios, las que le dan sentido a nuestras vidas, quedaron aparte. Y dice Dios que el ser humano no entiende las cosas del Espíritu porque le parecen locura. Porque esas cosas, dice Dios, deben ser discernidas espiritualmente. Y quiero poner esto claro, porque es sumamente importante. Podemos ser sabios porque somos inteligentes y nuestra inteligencia nos hace sabios en el sentido natural, físico, pero no nos hace sabios según Dios. Quien puso sabiduría e inteligencia en nosotros fue Dios. Y es ahí donde empieza el problema. Nos hemos olvidado que Dios es creador, nuestro creador. Cuando alguien quiere saber quién es Dios, tiene que acercarse a lo que Dios nos dejó escrito para que lo conociéramos y nos conociéramos. ¿Qué pasa cuando el ser humano se desvía, cuando nos desviamos, cuando no entendemos las cosas de Dios? Regularmente surge una acusación que es común, yo creo que en casi todos los lugares de la tierra, no ahora, sino desde siempre, desde que el ser humano pecó. Y es acusar a Dios de que las cosas que pasan en el mundo, Dios tiene la culpa. Dios es el culpable de que pasen tantas cosas. Y algunos, los más radicales, dicen, es que si Dios existe, Él tiene que impedir el mal. Si Dios existe, Él tiene que impedir el mal. Y si no lo impide, es porque no existe. Pero puede ser que exista, pero no tiene el poder para impedir que los males, las situaciones terribles de la tierra ocurran. Y si Él existe, pero no tiene poder, entonces no es todopoderoso. Eso es falso. Pero si existe y no hace nada, entonces es indiferente. Y si es indiferente, entonces no es un Dios amoroso, ni un Dios bueno, ni un Dios compasivo. Este es el esquema. Y muchos dicen que llegan a no creer en Dios porque entienden este razonamiento el perfecto. Y se han olvidado justamente, o desconocen o rechazan de manera voluntaria, que no podemos acusar a Dios sin conocer a Dios. Nadie puede acusar a nadie, aunque se haga en el mundo pecador. Nadie debe acusar a nadie si no lo conoce. Y conocer no es verlo, no es ver algunas actitudes, es saber cómo es esa persona. ¿Qué es lo primero que Dios hace por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros queremos realmente conocer a Dios? Y entonces al conocerlo, poder saber con todo esto que Él nos enseña, si realmente Él es el causante o no de los males, de las aflicciones, de los problemas que están ocurriendo, han ocurrido y ocurrirán en la tierra hasta que el hombre se dé cuenta de su condición. Lo primero que Dios hace es llevarnos por medio de lo que Él escribió, sus declaraciones, sus instrucciones, sus enseñanzas, las escrituras, llevarnos por medio de la acción del Espíritu Santo justamente al principio. Dios siempre nos lleva al principio. Su ruta para que nosotros entendamos es colocarnos al principio, porque desde allí parte lo que dio origen, para qué Él lo creó, cómo el ser humano ha aceptado esto de parte de Dios, qué ha hecho o no ha hecho y cuáles han sido las consecuencias. Así que Dios nos da un paseo por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo a través de su palabra y nos enseña quién es Él y cómo es Él. Tristemente, lo primero con que nos encontramos, que el Espíritu Santo resalta en nuestras vidas, es que nosotros nos hemos olvidado de lo más importante, que Dios es nuestro creador. ¿Y por qué es nuestro creador? No nosotros los creadores de Dios, sino Él nuestro creador. Como criaturas a las que hizo, Él trajo una ley y trajo muchas bendiciones. Cuando nos creó, cuando Dios creó el primer ser humano y luego trajo a esa compañera, a esa esposa, a ambos los hizo a su imagen, repito, conforme a su semejanza, y nos hizo con necesidad de estar en comunión con Él. A estas personas
las primeras, y nosotros como descendientes de ellos, estas primeras personas, estos receptores, recibieron muchas bendiciones. Todo lo que Dios hizo, el mundo creado por Él, la belleza de ese mundo, la belleza del universo, le fue entregada al ser humano para que fuera su regente, para que fuera mayordomo de los bienes de Dios. Los capacitó con toda clase de capacidad, de atributos divinos. Pero ese mismo día les dio una ley. Y esa ley, recibida por ese receptor llamado Adán, y luego sería su compañera que Dios le traería, tenía un límite como toda ley, beneficios y límites. Y ese límite no debía ser traspasado. La criatura, el creador había dado a la criatura la capacidad de no traspasar esa ley. Era necesario que lo recibiera, lo entendiera y lo entendió. Adán lo entendió. Adán durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, dice la Biblia que fue haciendo aquello que Dios le decía, le había dicho, podía ejercer las cosas de acuerdo a como Dios le había dicho y funcionaba en aquello que Dios le había pedido de forma cabal, buena, recta, es decir, evitó lo que podía traerle trastorno y fue un receptor bueno, adecuado, que hizo aquello que sí debía hacer. Y voy a decir en el próximo segmento algo sumamente importante. Ya regresamos. El ser humano que Dios creó, tanto el hombre como la mujer, recibieron de Dios el conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, capacidades extraordinarias, atributos que habían recibido de Dios, y un entendimiento espiritual y material. No solo eran personas capaces de entender lo espiritual, sino también lo material. También recibieron la mente, recibieron ese gran don, ese regalo de Dios que es nuestra mente, capacidad de pensar, razonar, ser lógicos, pero también recibieron conciencia, ese monitor que nos dice si debemos, no debemos, que nos advierte, y también recibieron ellos la voluntad, eso que nos permite elegir, saber si debemos o no debemos hacer algo, partiendo de todo este conocimiento, partiendo de esa voluntad que Dios nos ha dado y de esa conciencia que nos ha dado. Ellos recibieron todo eso, pero un día decidieron ser sabios como Dios. Tentador los tentó, entendió Eva que debía ser así, pecó ella primero, es decir, sobrepasó la ley de Dios, transgredió la ley de Dios y en lugar de ser persona que eligiera el bien, eligió el mal. Y también Adán lo hizo de forma responsable también. Esto quiere decir que de personas sabias espiritualmente, emocionalmente, materialmente, físicamente, pasaron a ser personas sin inteligencia, sin sabiduría, sin entendimiento espiritual. Y esto ha llevado, de ellos a nosotros, hasta nosotros, ha llevado a la humanidad a ir en situaciones que empeoran nuestro estado. Porque al desechar a Dios y creer que somos sabios y somos autosuficientes en nuestra sabiduría, eso nos impide poder buscar a Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios. Yo voy a poner un primer ejemplo para que nosotros veamos las consecuencias inmediatas. Dios dijo, no tocarás, no vas a comer de eso, porque el día que lo hagas, morirás.
Las consecuencias, muerte, en su sentido más amplio. La gente se queda con el concepto de la muerte física nada más. Es lo que Dios está diciendo, vas a morir espiritualmente, vas a morir físicamente, ese es el final. Pero tú vas a morir a todo lo que te he dado. Vas a morir a tus relaciones interpersonales, vas a tener una muerte interior contigo mismo. Vas a perder tu identidad. Todas las cosas que vienen, esas consecuencias, nosotros las vemos. Tanto como Dios lo dijo, así mismo se cumplió. En Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor, mire qué descripción tan importante. Por favor, pongamos atención. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Recuerde que estamos diciendo desde el principio que al perder la sabiduría de Dios por el pecado, nosotros acusamos a Dios de las cosas malas que ocurren. Ahora fíjense lo que dice aquí. Es Dios que está hablando. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, no dice vio Jehová que es su maldad, dice la maldad de los hombres. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. En el mundo, en el lugar o lugares donde vivían, donde había seres humanos, había maldad. Sigue diciendo, y que todo designio de los pensamientos del corazón, y ahora va hacia adentro, ahora va al origen, ahora va a la raíz del problema, dice, todo designio, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí se está viendo el efecto. Y el Señor está diciendo, este es el efecto, pero miren hacia adentro. El problema está dentro del hombre. Es la maldad en el corazón lo que provoca esto. Cuando nosotros vamos a los versículos 11, 12 y 13, dice la palabra, en ese mismo capítulo 6 de Génesis, que toda carne, ese es el diagnóstico de Dios, toda carne había corrompido su camino en la tierra. Toda carne quiere decir todo ser humano. Haber corrompido su camino en la tierra nos habla de que el propósito para el cual Dios nos hizo no se cumplió. Nosotros lo dañamos. Va más adelante y dice Dios, estaba la tierra llena de violencia. Mucha maldad puesta en práctica va a provocar violencia, porque la maldad no nos deja amar al prójimo. No nos amamos nosotros ni amamos a los demás. O nos amamos demasiado nosotros y amamos muy poco a los demás. Dios está diciendo, el corazón inclinado continuamente al mal provoca fuera, tiene un efecto fuera y se llama violencia. Y el tercer elemento que Dios da es que dice, y se corrompió la tierra. Corrupción quiere decir justamente, se dañó, se echó a perder el propósito. Nosotros no quisimos obedecer a Dios al querer ser más sabios que Dios o tan sabios como Dios. El fracaso vino porque rompimos esa ley que Él nos dio. Y esa ley es para preservar. No hagas, no toques aquello que te va a dañar. Evita, existe, pero no tienes por qué vivir con eso, no tienes por qué tocarlo. Es por eso que Dios le dijo, el día que de él comas morirás. Era un símbolo, estaba ahí. Ese árbol simboliza que un día, si tú quieres ir más allá de lo que yo te he dado, tú vas a morir. Vas a traer corrupción. Iniciando el mundo, estaba lleno de violencia, estaba corrompido. Toda persona había perdido su propósito y no lo quería. Este es el primer elemento, para que veamos que lo que Dios dice se cumple. Y cuando se cumple, en la forma en que se cumple, nos hace daño a todos. Todos somos propiciadores, en un término menor o mayor, del mal. Y lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la tierra no es porque Dios quiso que así fuera, sino porque nosotros no obedecimos, y al no obedecer se nos olvidó que era el Creador, no quisimos que el Creador nos estableciera ese límite. Al romperlo, entonces dice la palabra de Dios que vino el mal a la tierra. Ahora quiero que veamos
la misericordia de Dios, el contraste. Aquí está Dios preservando, rompemos lo que Él dice y ahora viene Dios a mostrar nuevamente su misericordia. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 30. Está Moisés a punto de morir, Dios le ha dicho que va a morir, y Dios le dice que haga un recuento. Ha estado haciendo un recuento, de hecho, y al llegar al capítulo 30 de Deuteronomio, Moisés empieza a decirle a este pueblo algo sumamente importante. Aquí notamos la misericordia de Dios y notamos su omnisciencia. Dios sabe de antemano lo que tú y yo vamos a hacer. Aun cuando nosotros nos engañemos y pensemos que Dios no sabe nada, o nos autoengañemos pensando que eso que Dios dice no va a ser así, no somos así, imposible, ¿cómo va a ser? Pues Dios adelantó, Dios reveló lo que iba a ocurrir. Se lo dice a Moisés antes de que salga de esta tierra, y versículos 11 a 20, Moisés insiste, trata de convencerlos de la necesidad de hacer lo que Dios dice. Fíjese cómo Moisés empieza a decir. Ha estado haciendo un recuento primero de cómo había sido el pueblo de Israel, cómo había tantas veces desobedecido a Dios, cuáles habían sido las consecuencias, y que por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y porque era Dios veraz y cumplía su promesa, los estaba llevando a la tierra que les había prometido. Antes de entrar, Dios subraya, Dios revela, resalta y les dice: cuídense de esto para que no venga esto. Cada vez que el mal aparece y le hacemos caso y lo practicamos, vienen unas consecuencias. El mal no viene solo, viene porque nosotros le abrimos la puerta y arrastra mucho mal. Entonces dice allí, Deuteronomio 20, a partir del versículo 11, que Moisés le dijo: este mandamiento que les estoy dando, que yo te estoy ordenando hoy de parte de Dios, no es demasiado difícil ni está lejos. Y lo que Moisés, que conocía a este pueblo, está diciendo es: ustedes siempre tienen pretextos para desobedecer. Siempre tienen una razón por la cual no hacen lo que Dios quiere. No vayan a decir que esto que Dios les ha dicho que hagan para su bien, para ser bendecidos, para ustedes disfrutar de algo que Dios prometió y está cumpliendo. Si ustedes usan pretextos, no pueden decir que esto es difícil, ni que está lejos. Es un mandamiento, está muy lejos. ¿Quién va a traernos esto? Moisés les dice: no está en el cielo ni está más allá del mar. No, no, no. Es algo que ustedes pueden hacer, que Dios les ha dicho que pueden hacer. Lo próximo está en el versículo 19, cuando él dice: yo estoy llamando hoy a la tierra y a los cielos como testigos de esto que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Y aquí viene la advertencia extraordinaria y al mismo tiempo la manifestación preciosa de la misericordia de Dios, tratando de que nosotros siempre hagamos lo que es bueno, aun cuando hemos pecado, aun cuando lo hemos ofendido, aun cuando lo hemos rechazado. Dios insiste en mostrar su amor. Mire lo que Moisés dice. En el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Próxima palabra clave: escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. La bendición no iba a ser solo para la persona que eligiera obedecer a Dios, sino para su descendencia. Los padres traen una herencia espiritual que van a colocar sobre sus hijos. Cuando ellos son obedientes, esa bendición va a traer bendición a su descendencia. Ahora fíjese lo que dice Moisés. Dice: estoy poniendo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienes que hacer una elección. Escoge, y le dice cuál es la elección para que ellos decidan tomarla. Les dice: escoge la vida para que vivas. Hay una elección que hacer. ¿Cuál era la manera de hacer la elección efectiva?
que esa elección no fuera solo de labios, sino realmente de corazón. En el versículo 20 le dice claramente, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Y eso va a permitir que habites en la tierra que Dios juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mire lo que dice aquí. He puesto delante de ti, y se lo está diciendo a todo aquel pueblo. He puesto delante de ti a la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entiéndase, estoy poniendo delante de ti lo que Dios te da. Dios es vida y lo que sale de Él para ti es para vivificarte, es para ayudarte, es para restaurarte, es para bendecirte, es para enriquecerte. Si lo eliges a Él, estás eligiendo la vida y la vida trae bendiciones, las que Dios da, que son bendiciones de las cuales no hay que arrepentirse, bendiciones para bien siempre. Pero si tú eliges mal, ahí está la muerte y están sus consecuencias, maldiciones, males. Todo depende de ti. Tú eres responsable de elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y entonces decía, 3 cosas van a decirte a ti mismo, a ti misma, a todo este pueblo, decía Moisés, que tú has elegido la vida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Moisés dice, ama a Dios. Porque si amas a Dios, tú vas a poder hacer lo que Él te dice. Porque entiendes que Dios, el que te creó, el que te ha dado la vida, el que sustenta tu vida, no quiere el mal para ti, sino el bien. Por eso cuando sabe que algo te hace daño o te va a hacer daño, te dice, no lo hagas. Es Él el que te protege, es Él el que te ayuda. Cada enseñanza de Él es para bien. Entonces Moisés dice, ámalo. Esa será tu gran motivación. Tu corazón estará lleno de amor a Dios. En segundo lugar, Moisés dice, atiende su voz. Haz lo que Él te dice. No tomes a la ligera sus palabras. Escúchalo, entiende. Y en la medida en que entienda, tercer elemento, y obedezcas diariamente, lo hagas en tu vida, entonces esa práctica te traerá de nuevo la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia de Dios. Serás una persona que caminarás en su voluntad, que no harás lo que te hace daño, sino que harás lo que Dios te dice que es aquello que va a traer bendición a tu vida. Vamos a hacer una pausa para entonces entender por qué Dios les estaba diciendo, ama a Dios, llena tu corazón de amor a Dios. Cuando una persona, en este caso Moisés le está diciendo a este pueblo, si alguno de ustedes elige no el bien sino el mal, si ustedes desechan a Dios, no lo eligen a Él, van inmediatamente, están entonces eligiendo el mal y eligiendo la muerte. Inmediatamente se separa, se aparta el ser humano de Dios. La muerte y la maldad están presentes en su vida. Porque el corazón apartado de Dios está apartado de su ley. Esa ley que protege. No es ley que prohíbe, no es ley que cohíbe por capricho, sino para evitarnos que el mal nos destruya. Entonces, Moisés le estaba diciendo, cuando ustedes no se sujetan a Dios, el corazón está libre, no tiene fronteras, está expuesto al mal. Su libertad lo lleva al fracaso, porque el corazón se hace egoísta, porque del corazón salen los malos pensamientos, las perversidades,
porque el corazón se endurece, porque el corazón simplemente busca para sí su propia satisfacción. Se olvida del amor al prójimo, se vuelve rebelde, se levanta contra Dios, es hipócrita, no es íntegro. Muchas cosas más, males. Y cuando todo ese mal que cada persona aporta en su lugar, en su familia, en la sociedad, entonces la tierra se llena de violencia. Pasa lo que ocurrió en Génesis. Y la tierra llena de violencia es un reflejo de que de dentro están saliendo cosas malas y que ese mal ha corrompido el propósito para el cual Dios nos creó. Moisés les dijo, esto es lo que ocurre y va a ocurrir si ustedes lo hacen mal, si ustedes no eligen a Dios. Vida y bien van a terminar ahí. Este segundo ejemplo nos lleva a este punto. Porque cuando elegimos mal, y eso es lo que hicimos, y eso es lo que la humanidad, tú y yo, como parte de ella, hemos practicado. Cuando nosotros dijimos no a Dios, nos apartamos y nuestra capacidad de aceptar quiénes somos y cómo estamos, incapacidad de vernos hacia adentro, incapacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Lo que hacemos es acusar a Dios, desplazamos nuestra condición acusando a Dios de que Él es el que hace las cosas mal, de que Él es el indiferente, de que Él hizo el mundo y se olvidó de Él, de que Él no existe y toda clase de cosas que Dios llama, han hablado cosas malas contra mí. Está en el libro de Malaquías. El ser humano ha sido despojado de la sabiduría de Dios porque pecó contra Dios y Dios decretó, quito la sabiduría del hombre, la sabiduría que lo hace conectarse, vincularse y estar continuamente de acuerdo a su propósito y de estar en relación conmigo. Dios nos quitó ese entendimiento y esa sabiduría. Y eso es lo que nos hace, repito, continuamente acusar a Dios de todo. Dios es el que mata, Dios es el que hace cosas terribles, Dios es el que permite que los pobres estén en la tierra, como si Dios no hubiera hecho todo el alimento necesario. Y sustenta, dice la Biblia, la palabra que Dios da, la sustenta para que nosotros podamos tener en abundancia. Acusamos a Dios de nuestras malas administraciones, acusamos a Dios de nuestra manera de desperdiciar los bienes que Él nos da. Y entonces nos resentimos contra Él porque Él no hace lo que nosotros entendemos que es el bien. Y Dios dice, revisa tu corazón, mira de dónde sale la maldad, mira de dónde salen los malos propósitos, mira cómo tú te has comportado hasta ahora. Y justamente la última parte de este estudio es ir al Salmo 50, el que mencioné al principio, para nosotros darnos cuenta, quiera Dios que hoy lo entendamos, que Dios no es malo, que Dios no planea el mal. Como decía el profeta, muy justos son tus ojos para ver el mal, que en Dios no hay nada negro, nada oscuro, nada tenebroso, que Dios nos creó para bien, que Dios trajo la luz a nuestras vidas, que Dios ha seguido buscándonos y diciéndonos, no elijas el mal, haz el bien, hazme caso, escucha mi voz, obedece mis mandamientos. ¿Qué es lo que dice este salmo? Bueno, Dios le respondió a través de este salmo a todos los que en ese momento lo decían y a los que han dicho eso a través de la historia hasta el día de hoy, donde hoy se dice muchísimo. Hoy se acusa a Dios de todo. Hoy se habla mal de Dios de todas formas. Hay un espíritu de blasfemia en el mundo en contra de Dios. Como dice el Salmo 2, se han levantado contra Él. Ahora, Dios habló en este Salmo, estamos hablando de que estos salmos, porque este es uno de los ministros de música y de adoración en el tiempo de David, estamos hablando de que más o menos 1000 años antes de Cristo, más los que han pasado, un salmo escrito, unas palabras de Dios declaradas hace más de 3000 años, diciendo cosas específicas para los que piensan mal de Él.
Y es precioso lo que Dios dice aquí. El Señor habla del ser humano, como Él lo conoce. Pero mire lo que dice, cómo empieza. Salmo 50, versículo 16 empieza diciendo, pero al malo Dios dice. Y aquí tenemos que detenernos. Dios está diciendo, hablo al malo, al que es malo, al que en su corazón abriga, anida esa maldad que lo hace ser de esta y esta forma, y Él lo va a describir. Si usted lee el Salmo 50, una parte del Salmo 50, el inicio, está hablando a su pueblo, pero ahora dice, pero al malo dice. Tanto tiene Dios que decir para aquellos que le buscan, que lo aman, que le siguen, como aquellos que no le buscan. Para que usted y yo no los confundamos y estemos dentro de la corriente de aquellos que acusan a Dios, Dios también nos da este salmo. Quizás usted y yo no somos de las personas que más mal estamos haciendo, pero el Señor, sabiendo que somos pecadores, algunos redimidos y otros no redimidos, a todos nos dice, escuchen esto. ¿Qué Dios dice o quiere decir cuando dice, pero al malo dice Dios? Mire, en estos versículos que siguen, Dios va a describir cómo es el malo que aparenta ser bueno. Atención, Dios va a hablar del malo que aparenta ser bueno, que tiene apariencia de bondad, de piedad, de religiosidad. Dios dice que conoce su personalidad, lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Y Dios dice que conoce su maldad y le advierte que en algún momento, en el tiempo de Dios, Él va a castigar. Así que ahí está diciendo Dios, estoy mirando a los que hacen el mal, no importa la apariencia que tengan, y les estoy diciendo que esto es lo que les viene. Ahora tratemos de comprender lo siguiente. Tan pronto volvamos al próximo segmento, veremos en forma total todas las advertencias que hace Dios y cómo Él quiere que nosotros oigamos para no ser parte de los que corren tras el mal, ni ser parte de los que acusan a Dios por no entender que el mal está en nosotros. Regresamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estamos diciendo que Dios le habla al malo de forma directa y va describiendo su personalidad. Va describiendo cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Y entonces en el mismo versículo 16, después que dice, pero al malo dijo Dios, hace Dios esta pregunta. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Lo primero que Dios dice es, tú conoces lo que es mi ley. Tú conoces lo que yo digo, lo que se debe hacer y no se debe hacer. Y además conoces mi carácter, porque tú sabes que soy Dios que promete y cumple, soy Dios que cumple sus promesas. Te cobijas bajo eso, pero tú eres una persona que conoce, sin embargo, no hace. Por lo tanto, no tienes derecho de usar mi ley, mi palabra, ni tampoco hablar de mi pacto. ¿Qué estaba Dios diciendo? Mire, en el versículo 17 nos lo pone más claro. Y allí dice, porque tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Y allí, con estas dos mitades de versículos, nosotros tenemos la razón por la cual Dios le dice, ¿por qué tú hablas de mi palabra? Si tú la aborreces, ¿por qué tú hablas de mi pacto? Cuando tú echas detrás de ti, eso quiere decir, no le das ninguna importancia a mi palabra. Este hombre era un hombre muy parecido al hombre de estos tiempos. Mire lo que dice, o a las personas de este tiempo. No permitía que la palabra corrigiera su vida. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, uno de los propósitos fundamentales de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, es que al estar expuestos a esa palabra, empecemos a darnos cuenta de cómo estamos por dentro. Santiago decía, la palabra de Dios es un espejo. Nosotros nos miramos en ella.
Algunos oímos, otros no oímos. Algunos vemos cómo estamos y nos olvidamos. Este hombre era de los que usaba la palabra de Dios y recordaba los pactos de Dios como si él fuera uno de los bendecidos por ese pacto, pero para nada quería quería cumplir el mandamiento de Dios. Volvamos a Moisés. Amar a Dios, oír su voz, obedecer su voz. Él no hacía eso. Usaba la palabra de Dios porque eso le daba estatus, un reconocimiento de que era una persona piadosa, de que sí sabía lo que Dios quería, pero no penetraba esa palabra porque él tenía un corazón blindado. Y esto, dice Dios, dice, tú aborreces la corrección, tú menosprecias mi palabra, tú no dejas que mi palabra te corrija, tú no permites que esa palabra, al saber lo que esa palabra quiere hacer en ti, tú no das lugar a eso. Este hombre había echado a Dios de su vida, había elegido muerte y maldad. Acalló su alma, acalló su mente, acalló su corazón, se hizo rebelde. Y una cosa dice la palabra de Dios claramente, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Este hombre sabía cuándo y cómo usar ciertas palabras de Dios, pero nunca permitió que penetraran. Dios sigue hablando de este hombre y en el versículo 18 dice, ahora va a comportamientos y dice, voy a leer, y si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Este hombre aquí escogió el mal, así que él está haciendo cosas malas. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, tu manera de vivir muestra la condición de tu mente, de tu conciencia y de tu voluntad. ¿Con quién tú te asocias? Tú te asocias con los ladrones y te asocias con los adúlteros. Y eso significa tus motivaciones, recuerden en Génesis 6, las intenciones y designios del corazón iban hacia el mal. La gente con quien este hombre se vinculaba era con los ladrones. Y eso quiere decir motivación interior, despojar a otros de sus propiedades, quitar a otros lo que a otros le pertenece. Con los ladrones corres, vas con ellos. Esos son tus amigos, tus socios. Pero habla de los adúlteros y vuelve otra vez el mandamiento de Dios, el que él conocía. Es que el adulterio es robar la propiedad de otro, es decir, esa alianza, ese pacto con él o con ella, robarle a esa persona lo que es su amor, lo que es la persona a quien ama, aquella persona a quien ama. Dios está diciendo, tú te asocias con los adúlteros. Lo que hay en tu corazón es maldad. Y esa maldad te lleva a la muerte, aunque uses mi palabra. Aunque parezca que citas mi palabra. Aunque digas que estás bajo el pacto con Dios. Eres una persona con motivaciones erradas, malas, pecaminosas. Y tu condición moral y tu condición ética, lo que hay dentro de ti, está corrompido. Dios le habla a esa persona. Y eso quiere decir a todos los malos. Eso quiere decir a todos los que elegimos la muerte antes que la vida. A los que no elegimos a Dios, su palabra, sus bendiciones y su ley, sino que elegimos nuestra propia ley, nuestras propias palabras y nuestras propias ganancias. Bendiciones. Nuestras propias bendiciones. Todo eso nos descalifica delante de Dios. Recuerde que estoy diciendo, Dios está hablando a personas específicas, pero a todo el mundo, a todos, con esta enseñanza nos llama la atención, porque nos dice, aunque tú dices que conoces, no conoces, estás haciendo lo contrario. Y está hablando de la personalidad, de la forma de ser de esa persona. Versículo 29 dice, tu boca metías en el mal. Mire qué cosa tan increíble. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Y está diciendo, eres una persona hipócrita, no eres sincera, eres una persona que difama al prójimo, eres una persona que levanta expedientes, eres una persona que mientes y que engañas, eres una persona peligrosa, eres una persona que tiene una apariencia de bien, pero tú eres una persona mala, una persona corrompida. No te he hecho para eso, no te he hecho para que le hagas daño al prójimo con tu boca, que difames, no es eso lo que tienes que hacer.
Y en el versículo 20 el Señor vuelve y dice algo. Y ahora, esta es la relación con el prójimo, pero habla de la relación con su propio hermano, su propia familia, su familia biológica. Y dice, versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Dios está diciendo, tú no tienes, ya has perdido lo que es el afecto natural. Has llegado a un punto de descomposición, de corrupción interior, que tú hasta tu propio hermano, el hijo de tu propia madre, le haces daño con tu boca, con las acciones que provocan tus declaraciones. Tú eres una persona que maltrata, que calumnia, que murmura. Tu afecto natural se ha desvanecido. Ya en ti no hay bondad, sino maldad. Este hombre, todas estas cosas que Dios ha descrito, la manera de ser, hablan de un corazón desértico, un corazón donde no se produce una vegetación sana, donde la semilla, la palabra de Dios sembrada en el corazón no da fruto, porque ha tomado con menosprecio la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios, no hace caso a Dios, sino que eligió la muerte y la vida. Escuchemos bien. Dios dice que la elección es personal. Está involucrado el conocimiento que tenemos de Dios, pero tenemos que hacer una elección y ahí están involucrados, repito, el conocimiento, la conciencia, la voluntad. El que no elige a Dios está inmediatamente dando lugar en su vida a que la maldad lo corrompa y a corromper a otros por medio de su propia maldad. Es la persona que se desvincula del bien para vincularse con el mal, que se alegra con el mal, que todo propósito de su interior es hacia el mal. Y eso dice Dios. Escuche bien, versículo 21, estas cosas hiciste. Es decir, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Dios lo sabe todo. No nos podemos esconder de Él. Él todas las cosas las tiene, las lleva. De hecho, la palabra de Dios nos habla de eso, de que Dios en un día nos va a descubrir a cada uno las cosas malas que hicimos cuando estemos delante de su trono y Él esté en su juicio final. Solo Cristo nos salva. Solo Cristo puede cambiar esto. Otra vez, el amor de Dios derramado a nuestro favor, no solo diciéndonos no elijas el mal, sino trayendo solución para nuestras vidas a través de su Hijo, que muere en la cruz, que ocupa nuestro lugar y que dice, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando no elegimos eso, aunque tengamos palabras bonitas que parezcan religiosas y que sean citas bíblicas, nosotros estamos totalmente dentro del grupo de los, dice Dios, malos. Y a los malos dice Dios, estas cosas hiciste. Y aquí viene el punto. Y yo he callado. Yo he hecho silencio. Y Dios añade más y dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios reiteró que Él sabía todo lo que este hombre hacía, estaba haciendo, haría, que nada se escondía a sus ojos. Dios permitió que todo esto ocurría mientras Él permanecía en silencio. Y es ese silencio lo que nos hace acusar a Dios. ¿Pero por qué no hace algo? ¿Cómo es que deja que las cosas lleguen hasta aquí? ¿Cómo es que permite todas estas maldades? Y empezamos a decir cosas en contra de Dios. Dios está haciendo silencio. Él lo sabe todo, pero Él está haciendo silencio. Y dice que Él hizo silencio y Él hace silencio porque Él nos juzga de inmediato. Hay unos versículos en Eclesiastés, Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, como muchos sabemos. El versículo 11 dice, para mí este versículo es sumamente importante, que usted y yo tenemos que guardarlo, retenerlo, pensar en él continuamente. Y es que Dios dice, por cuanto no se ejecuta luego una sentencia sobre la mala obra, no se ejecuta luego una sentencia sobre la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Volvemos a lo mismo. Dios está en silencio. Dios no está ahí. ¿Qué decía? ¿Qué le dijo Dios a este hombre? Tú pensabas que yo era como tú. ¿Y qué quiere decir Dios como eso? Bueno, que yo era un indiferente, que no me importaba lo que la gente hiciera, no me importaba lo que tú hicieras, que yo estaba en silencio, que hasta te estaba dando tiempo para que tú hicieras lo mal que tú hicieras. Cuando Dios nos juzga de inmediato, nuestra tendencia es a decir, a Dios no le importa, Dios es malo, Dios se olvidó de nosotros. Y Dios dice que ese pensamiento es falta de conocimiento de Dios, de su carácter paciente, misericordioso, amoroso, compasivo, que dice en Romanos 2, Él quiere que todos nos arrepintamos, que dejemos nuestra vida mala, que nos elijamos a Dios de nuevo, que querramos a Dios, porque Él no quiere juzgarnos, Él no quiere castigarnos. Sin embargo, cuando eso no ocurre, entonces Dios dice, llegó el momento, de nuevo en el Salmo 50, llegó el momento, hombre malo, de lo siguiente. Dios le dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, todas las cosas malas que tú haces. Déjeme decirle, la primera muestra de juicio de Dios es llamarnos la atención. La segunda es empezar a dejar ver quiénes somos. Dios empieza llamándonos fuertemente la atención cuando Él empieza a que otros vean quiénes somos. Y estamos mirando eso en este tiempo. Dios está, mire, es impresionante, las noticias de todos los días nos hablan de eso, de cómo Dios está permitiendo que la maldad se vea. ¿Quién es este? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquella? ¿Qué ha hecho? Dios lo está mostrando, pero nuestra ceguera es tan grande que en lugar de decir gracias a Dios porque estás mostrando esto, decimos, eso son mentiras. Dios habla, su voz es verdad, es de Él es veraz, pero decimos es mentira. Y por eso seguimos abundando y apoyando a los malos cuando debemos elegir a Dios y orar por aquellos que hacen mal, pero nosotros elegir el bien y reconocer que Dios nos está haciendo algo bueno al desenmascarar la hipocresía, el descalabro moral, la dureza de corazón, la violencia, la sed de poder, todo eso que Dios está dejando ver en este tiempo, la torcedura en la ciencia, la descalificación de las relaciones. Dios nos está mostrando, está hablando con voz alta. Él quiere que tú y yo lo oigamos. Y con esto termino. Porque Él dice, versículo 22 del capítulo 50 de Salmos, dice, entended ahora esto, eso es para todos. ¿Sabe por qué el ser humano ha hecho eso? Él dice, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios está diciendo, voy a hacer juicio. Empiezo a hacer juicio. Ustedes van a empezar a ver mi mano, porque ustedes se han olvidado de Dios. No quieren entender, no quieren mirar hacia adentro, sino que están diciendo que yo soy el culpable. Ustedes piensan que yo soy como ustedes. No, escuchen bien. Si ustedes no cambian, dice, si no entienden, voy a despedazar. Y eso quiere decir, mucho de lo que estamos mirando hoy tiene que ver con eso. Muchas muertes, muchas situaciones tristes, porque el hombre insistió a hacer caso a Dios, no hacer caso a Dios, perdón, sino a sí mismo. Y la humildad ha aumentado. Y Dios dice, y esta es la gran noticia, y termino de esta manera, Dios dice, piensa en tu camino, rectifícalo. Tienes la oportunidad todavía de, al entender que tú rectifiques, ordenes tu camino, y a ti entonces te mostraré mi salvación. Dios está dándonos una esperanza. De ti y de mí depende si nosotros la aceptamos, si nosotros queremos entender espiritualmente que la sabiduría de Dios es la que necesitamos, no la nuestra. El Señor permita que a veces nuestra infatuación, nuestra altivez, que nos hace ser tan obtusos, quede rota viendo lo que pasa y podamos asimilar la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga.